principales objetivos que tiene Presidente, este ¿tengo proyecto de audio? ley al enfrentarla. Ahora vamos a Sí, escuchar una nueva por favor, intervención. Muchísimas Se gracias. trata de la asambleísta Teresa Benavides, a quien Quiero ya vemos y saludarlo, escuchamos. señor presidente, y a cada uno de los señores legisladores presentes en la Asamblea Nacional. También quiero exteriorizar ese gozo de saludar a todo el pueblo ecuatoriano, porque hoy día, a esta hora, cuando tengo 70 años y un día de nacido, estamos sosteniendo el debate de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quiero decirles a ustedes que yo reconozco la loable labor de los maestros y las maestras de mi patria, especialmente de aquellos que forjaron el día a día para formarnos a nosotros, los que hoy día estamos representando a la patria, a esta patria que tiene el nombre más lindo de todos los países en América, el Ecuador. De este Ecuador profundo, de aquellos maestros que son el artífice del proceder de nosotros hoy día. Porque gracias a ellos nos encontramos los 137 asambleístas debatiendo en este segundo informe de esta importante reforma a la Ley de Educación Intercultural. Permítame, señor presidente, compartir pantalla, por favor. La asambleísta Teresa Benavides, representante de la provincia de Manabí, también solicita poder compartir pantalla para así también presentar elementos que apoyan su exposición. Cotidiano que tiene la Asamblea Nacional de legislar y fiscalizar para mejorar y asegurar un control eficaz de la política pública, en mi experiencia de maestra y de legisladora, presenté a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley reformatorias a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El primer proyecto fue ingresado el 28 de febrero del 2018 y el segundo ingresó con fecha 25 de septiembre del mismo año. Proyectos que surgieron de la necesidad de fortalecer el sistema de educación en el país con los aportes de los distintos sectores y actores de la comunidad educativa, y dichos argumentos y criterios fueron muy bien acogidos en la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, y hoy son parte de este informe para segundo debate. Debo también informar al Ecuador, a los maestros docentes, que entre las reformas consideradas constan los siguientes artículos. En el artículo 6, referente a la obligación que tiene el Estado ecuatoriano con el sistema educativo, en el literal HH se garantiza la inclusión de docentes especializados para la enseñanza artística y cultural, docentes o asistentes pedagógicos o de aula especializados en el manejo con personas con discapacidad en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el bachillerato. Propuesta que la fundamenté conforme lo garantiza la Constitución de Montecristi en el numeral 7 del artículo 47. En el literal II de este mismo artículo 6 consta que los docentes accederán de manera gratuita a los programas de desarrollo y formación profesional, capacitación y profesionalización en todos los niveles y modalidades. En los literales KK y LL queda establecido que el Estado garantizará la dotación gratuita del servicio de Internet en las bibliotecas escolares de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales. Propuesta que la fundamenté conforme lo prescrito en la Constitución numeral 2 del artículo 16. Compañeros docentes de mi patria,
conocedora del sufrimiento que muchos maestros atravesan cuando ven mermados sus capacidades a causa de enfermedades catastróficas o accidentes, sea de manera temporal o permanente. Presenté la reforma al artículo 10 del literal F con la finalidad que tus derechos sean respetados y salvaguardados, otorgándole los beneficios necesarios para seguir laborando sin que esto afecte tu remuneración. Esta Asamblea Nacional debe reivindicar los derechos del docente ecuatoriano a tener una digna jubilación, y como docente manabita propuse una reforma al artículo 10 literal T para que los docentes de mi patria puedan acogerse al beneficio de la jubilación con 30 años de servicio y sin límites de edad, conforme lo establece el artículo 23, literal E de la LOCEP. Otra de las preocupaciones de los docentes ecuatorianos es no perder su elegibilidad. Por ello presenté una reforma que consta en el artículo 104, en la que establece: los docentes que aprobaren las pruebas establecidas por la Autoridad Nacional de Educación en el respectivo concurso de mérito y oposición para ingresar al magisterio, y que sin embargo no fueren nombrados de manera inmediata, sean parte de un banco de elegibles por 6 años que estará a cargo de la Unidad Administrativa de Talento Humano. De esta forma, el Estado ahorrará recursos y no da la oportunidad a que el maestro pierda su elegibilidad. Como un incentivo y estímulo al docente fiscal ecuatoriano que con esfuerzo y sacrificio financia el pago de sus maestrías para mejorar sus estándares de calidad profesional, presenté y fue acogido por la Comisión de Educación la disposición transitoria 42ª, la misma que establece que en el plazo de 180 días, el Ministerio de Educación, en coordinación con el CNESIN, considerará automáticamente el ascenso de categoría al docente que tenga título de 4º nivel en educación, sin que se les exija ningún requisito adicional. Los docentes de mi patria continuamente somos evaluados. Desde el ingreso al magisterio, somos evaluados por nuestros alumnos, por los padres de familia, por la comunidad, por las autoridades del plantel, y jamás rehuimos a una evaluación del desempeño del docente. El magisterio sostiene que estas pruebas no son bien elaboradas de acuerdo a la malla curricular vigente y a los planes y programas del Ministerio de Educación. Tal es así, señor presidente, que en las evaluaciones a los docentes de educación general básica se les preguntan temas de química y física que se dan en el bachillerato, como también a los docentes que elaboran en el bachillerato se les formulan preguntas que tienen que ver con educación superior. Por esto, en beneficio de los docentes que hoy están atentos a lo que este Pleno Legislativo apruebe, solicito sea incluida la siguiente reforma, presidente. Agrégase después de la palabra requeridos y la palabra realizar en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 112,
que reemplaza al artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, quedando estos literales de la siguiente manera: realizar el proceso de evaluación correspondiente a la segunda categoría en caso del numeral 3 y así sucesivamente hasta llegar al numeral 8. En el numeral 9, sustitúyase las palabras haber tenido al menos una evaluación muy buena, como tal en las evaluaciones correspondientes, por realizar el proceso de evaluación correspondiente a la 9ª categoría. Y el numeral 10, sustitúyase la palabra haber tenido una evaluación excelente, como tal en la evaluación correspondiente, por realizar el proceso de evaluación correspondiente a la 10ª categoría. El artículo 96 vigente de la Ley Orgánica de Educación Intercultural violenta lo establecido en el artículo 349 de la actual Constitución de Montecristi y el artículo 10 del literal E de la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre el derecho y la estabilidad laboral, siendo por lo tanto regresivo en derecho, por lo que presenté a la comisión un texto alternativo al segundo inciso del artículo 96 que tuvo el respaldo del colectivo de docentes de País y Manabí y que consta en este informe. Los profesionales cuyos títulos de tercer nivel que no correspondan a los de ciencias de la educación en sus distintas menciones y especialidades y los profesionales con títulos de nivel técnico o tecnológicos superior que no correspondan a los de ciencias de la educación deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al reglamento de la presente ley. Caso contrario, no podrán ascender de categoría. De esta forma, el Estado no violentará ninguna norma legal. Colegas legisladores, maestros de mi patria, los progresos y cambios sustanciales que ha tenido la educación en nuestro país, sin ustedes no hubiese sido relevante. Pero con esta reforma que el día de hoy estamos planteando, saldamos una deuda con el magisterio ecuatoriano, quienes hemos esperado pacientemente se nos reivindiquen nuestros derechos afectados. Los maestros son y serán los pilares fundamentales que forman las nuevas generaciones. Son los que nutren este maravilloso árbol llamado educación, para que todos los beneficiemos de sus frutos, que son el conocimiento, el desarrollo y la construcción de una sociedad más justa, más humana. Jamás la tecnología podrá reemplazar al maestro, porque los maestros tenemos alma y luz propia para iluminar al mundo, para que no exista tiranía ni esclavitud alguna. Lo sostiene la maestra. Señoras y señores, hasta la victoria siempre. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Teresa Benavides, asambleísta por la provincia de Manabí. 7 asambleístas han intervenido hasta el momento en el marco de este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.